Mis 5 tips a la hora de entrevistar a alguien. Lo primero es investigar mucho. Si es una persona conocida, leo todas las entrevistas que haya dado, desde el medio más grande hasta la revistita de barrio. También lo que hago muchas veces es en Wikipedia, no me interesan en sí los datos de Wikipedia porque nunca sé si están chequeados o no, pero abajo del todo Wikipedia tiene links a las fuentes de donde sacó la información. Y ahí suelen haber datos siempre interesantes porque ahí está el link, la entrevista específica o el libro o de dónde sale ese dato. Entonces es mucho más útil la letra chica de Wikipedia que el texto en sí. Si la persona no es famosa, lo que hacemos es estudiar bastante el tema sobre el cual le vamos a entrevistar. Bueno, un periodista estudia, solemos decir que el periodismo es un océano de 1 centímetro de información, pero por lo menos lo básico como para que yo pueda preguntar desde cierto saber, pueda entender lo que esa persona me va a contar y además pueda repreguntar desde cierta curiosidad genuina. Si yo no entiendo de lo que estoy hablando, de lo que está hablando, de lo que le voy a preguntar, es muy difícil generar una buena entrevista. Una vez que yo tengo toda esa información, lo que hago es tratar de armar como un esquema de preguntas. El segundo tip es agarrás un cuaderno o una hoja de Word y empiezas a bajar las preguntas que te fueron surgiendo a medida que fuiste leyendo sobre ese personaje. Yo en las preguntas ya voy armando como un esquema de nota. ¿Qué significa esto? Que yo ya tengo en claro por dónde va a ir mi entrevista. Uno no puede preguntarle sobre toda su vida, básicamente porque tiene un tiempo acotado y después porque en el mismo papel tiene un espacio acotado. Entonces, uno de movida más o menos tiene que buscar cuál va a ser el eje de la entrevista, en dónde voy a hacer foco, qué es lo que más me va a interesar, qué es lo que quiero que desarrolle esa persona. Entonces, a través de esas preguntas, yo más o menos ya voy editando sobre lo que esa persona me va a hablar, ¿sí? Yo voy a tener como cierto control de la temática por la cual la voy a conducir. Para mí es muy importante en estas preguntas no preguntar lo que ya se le preguntó 1000 veces, porque esa es información que está disponible. Si, no sé, si los datos biográficos de esa persona, o de qué pueblo es, o cómo entró a trabajar a tal lado, o por qué se hizo famoso y demás, lo contó 1000 veces, yo lo levanto de ahí. Ahora, sí me interesa mucho como los spin-off de esas respuestas. Siempre esas respuestas que ya están como cassette, generalmente en las personas que dieron muchas entrevistas, hay algo que no se termina de contar, hay algo que nunca se desarrolla porque nunca se le pregunta sobre eso, ¿no? Entonces, ¿vieron como cuando en una serie hay un montón de personajes increíbles, hay un pequeño personaje y después hay un spin-off de ese pequeño personaje? Tipo el abogado de Breaking Bad. Bueno, yo trato de buscar esos datos que queden ahí colgados y que quizás si uno pregunta sobre ese dato o lo desarrolla, abre un nuevo universo de ese personaje sobre el cual nunca le preguntaron antes. Una vez que, bueno, tenemos esto, tratamos de preguntar lo que no todo el mundo preguntó, lo que hacemos es, bueno, armamos estas preguntas. El momento de citar a la persona. ¿Dónde citamos a la persona en una entrevista? Bueno, ahora en tiempos de pandemia, en Zoom, obviamente. Pero cuando nosotros estamos afuera con la posibilidad de encontrarnos a cara, porque siempre una entrevista, que si puede ser cara a cara, que sea cara a cara, tratar de que el lugar en donde la cito me provee información, ¿sí? Todo el mundo, todos los periodistas, porque somos un poco vagos, a veces para pensar, citamos en un café. Y la verdad que en los cafés nunca pasa nada, excepto que ese café sea importante porque, no sé, es un escritor, es, por ejemplo, Aira, y va todos los días al Varela Varelita y ahí escribió sus novelas. Bueno, ese café es importante y me va a dar información porque probablemente el mozo lo conozca, interactúe y le diga algo, o haya personas ahí sentadas que lo saluden y a mí me va a servir para la entrevista o para el perfil eso. Pero si no, los cafés son lugares anodinos. Para mí siempre lo ideal es llevarlo al lugar en donde que él pertenece, ¿sí? O su casa, o no sé si es un actor o es un dueño de teatro en el mismo teatro, o en el propio barrio donde trabaja, en algún lugar que me dé información sobre ese personaje y donde también yo lo pueda ver interactuar por ahí con otras personas. También depende del tipo de entrevista que quiera hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un perfil sobre, no sé, Pablo Moyano, ¿no? Quiero hacer un perfil sobre el Pablo Moyano bueno, familiar. Bueno, lo hago en la casa, lo cito en la casa, veo cómo interactúa con su familia, con sus padres. O quiero hacer el Pablo Moyano sindicalista, no sé, que se cruza y da órdenes. Por ejemplo, bueno, trato de que me cite o citarlo
en su propia oficina y ver cómo interactúa con el resto de los empleados del sindicato. Doy un ejemplo cualquiera, digo Pablo Moyano pues el que se me ocurrió acá frente a cámara. Bueno, trato de eso, de que el lugar donde lo cite me dé información. Y después, una vez que estoy sentado, primero siempre llegar antes que el entrevistado, llegar temprano, llegar 10 minutos antes, 15 minutos antes. Si es en un lugar público, para ver si hay mucho ruido, si voy a escuchar, dónde me voy a sentar. Si es en un lugar privado, para poder observar también el entorno y que eso también me dé información. Muchas veces hay información en las paredes, cosas que vemos colgadas y también podemos preguntar, también tengan el cuadernito a mano y anoten ahí y salen preguntas de la galera que probablemente por eso son más interesantes de las que pensamos antes. Bueno, llegar temprano y después tengan en cuenta que ustedes están nerviosos a la hora de entrevistar, pero la otra persona quizás está más nerviosa, excepto que sea alguien muy habituado a las entrevistas, que probablemente pase con los políticos de mucha carrera o algunos actores ya famosos en general. La gente está nerviosa porque además está como obligada a sonar inteligente, a decir cosas interesantes. Entonces, uno cuando piensa, bueno, el otro también está nervioso, a mí me sirve y me tranquiliza. Y en general yo trato de no arrancar con los tapones de punta. Si yo voy a ir a una entrevista un poco polémica o voy a meterme con temas que por ahí la persona no quiere hablar, primero arranco hablando de cosas en donde el entrevistado se sienta cómodo, ¿sí? Nada, si es un artista, bueno, nada, que primero cuente lo que él quiere contar un poquito, ¿no? Bueno, la obra de teatro que está estrenando, la excusa por ahí de la entrevista. Y ahí sí después yo empiezo a arrancar. Pero para mí siempre sirve como entrar un poco en calor, ¿sí? Generar cierta empatía, nada, un chiste, algo que ya se empiecen a sentir cómodas, porque nosotros tenemos que lograr que esa persona suelte su lengua y se sienta en confianza. ¿Sí? Entonces me parece que la manera de lograr eso es en el cara a cara, eso, una charla, arrancando, tranquilos, ¿sí? No vayan duros a matarlos con la primera pregunta, porque por más entrenados que estén, se les van a poner de culo. Y después cuando son personas no muy habituadas a las entrevistas, lo más probable es que den respuestas por ahí más cortas o no respondan exactamente lo que uno necesita. Entonces ahí uno tiene que tener más paciencia y guiar más todavía y quizás repreguntar. Y si uno está buscando una respuesta específica y no la está dando, por ahí reformular la pregunta, preguntar cuando algo no se entendió. Hacer un poco maleable la entrevista. Por más de que yo tengo como mi cuadernito y el esquema, también seguir cierta naturalidad de la entrevista, escuchar lo que dice el entrevistado para poder también repreguntar sobre eso. Bueno, se hizo un poco largo y espero que les sirva.